Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Iván y en el día de hoy vamos a ver cómo instalar nuestro plugin en un proyecto Lira. Para empezar, lo que tenemos que hacer, vamos a crear un nuevo proyecto Lira. Le vamos a poner el nombre de Lira Game y la versión de motor vamos a elegir la 5.2. Aguardamos un momento que se instale el proyecto. Bien, una vez que se terminó de instalar, lo que vamos a hacer, vamos a abrir la carpeta del proyecto. En este caso la ruta mía es documentos, Unreal Engine, Lira Game, que es el nombre que le pusimos al proyecto. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar nuestro archivo que compramos en Lira Station, ¿sí? El plugin que descargamos. Lo que vamos a hacer, lo vamos a descomprimir. Vamos a ingresar a la carpeta que descomprimimos. Y estos 4 ficheros, lo que vamos a hacer, lo vamos a mover a la carpeta raíz del proyecto, ¿sí? Nos va a preguntar si reemplazamos, ponemos que sí. Y perfecto, eso ya sería el paso 1 y el paso 2 completo. Esto si quieren lo podemos borrar. Y esto también, así ya nos queda más limpio el proyecto. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es el botón derecho donde dice uProject y generamos los Visual Studio Files. Aguardamos un momento que se generen los archivos de Visual Studio. Bien, y una vez que se generaron los archivos, abrimos este archivo con el Visual Studio. Bien, perfecto. Una vez que se terminó de abrir, lo único que tenemos que hacer en Visual Studio es compilar el proyecto. Así que vamos acá en la parte de arriba y ponemos compilar solución. Y volvemos a guardar un segundo más que se compile el proyecto. Bueno, una vez que se terminó de compilar, lo podemos ejecutar desde el Visual Studio o también si querés podés abrirlo desde Epix al proyecto, ya no hay ningún problema. Ya está compilado el proyecto, eso quiere decir que todas las funciones que nosotros ya le agregamos ya están para que las puedas utilizar dentro del motor de Unreal. Bien, una vez que se abrió el proyecto, lo que tenemos que hacer es, dentro de lo que es la carpeta de plugins, vamos a la sección de plugins y vamos a buscar lo que es Shooter Core, ¿sí? Y acá vamos a ir a la parte de interface, User Interface. Vamos a abrir lo que es la parte de HUD y vamos a abrir este acá que dice Weapon and Name. Weapon Ammo and Name. Y acá dentro de lo que es el Event Graph nos vamos a ir acá y en vez de donde dice Lira Quick Bar vamos a poner Quick Bar Extend. Reemplazamos esto también, lo reemplazamos por Extend Quick Bar. Cambiamos la variable. Acá también hacemos lo mismo, Get Active Slot Item Extend. Los nodos que están conectados a este lo conectamos al... Me tiró el error, no hay problema, le damos a continuar. Esto a veces pasa cuando apretas el control, como que tira un error. Bueno, esto, que esta conexión acá la ponemos acá y estas dos conexiones de acá las ponemos acá. Listo, ya está. Eso sería todo por este lado. Compilamos, guardamos y cerramos. Lo otro que tenemos que modificar es en la parte del macro que se llama macro audio. A ver si lo veo. Acá estás, Weapon Audio Macros, donde es el with Weapon Ammo. Acá también tenemos que cambiarlo. En vez de que haga Quick Bar, que haga referencia a Extend Quick Bar. Y la función es Active Slot Item Extend, que es la función que hace referencia a nuestro plugin. Perfecto. Bien, lo último que nos quedaría es agregar unos inputs, que si bien este paso es opcional, yo se los recomiendo ampliamente, ya que para utilizar las funciones confirm y cancel, son una herramienta muy potente. Así que vamos a ir a la acción, vamos a duplicar el dash 2 veces, a uno le vamos a poner cancel, al otro le vamos a poner confirm. Vamos a eliminar el trigger que no me gusta del confirm.
Y el trigger del cancel lo pueden dejar si ustedes quieren. Yo lo voy a sacar, al menos por ahora. Lo vamos a agregar dentro de lo que es el native event del input data hero. Confirm. Y le asignamos el tag confirm. Y al cancel le asignamos el tag cancel. Bien, perfecto. Lo último que nos queda, y con esto ya terminamos, es asignar una key dentro del mapeo al input. Es decir, que al cancel le vamos a asignar el botón derecho y al confirm le vamos a asignar el botón izquierdo. Perfecto. Bueno, eso sería todo. Si lo queremos probar, podemos usar el mapa de prueba, que ya viene con todos los componentes cargados. Vamos a ir a Inventory Extend, la parte de mapas. Cargamos New World. Y le damos play. Y bueno, ya tenemos todas las funcionalidades de Lira agregadas a las funciones del inventario. Como podemos ver, la función split, la función dropear en el mundo, ¿sí? Aquí estamos tirando cosas. La función span actor para poder recolectar recursos, dropear ítems. Esta es una de las que me encanta. Me encanta mucho la animación y también la habilidad de carga y disparo, que no solamente funciona con la magia, sino también con el arco. ¿Sí? Tenemos tuk. Perfecto. El auto keep de la ropa. Obviamente con la defensa. ¿Sí? En vez de pegarme 100 me pega 20. Y bueno, algunos atributos que tenemos por acá también. El loot de los enemigos también. Así que nada, está todo totalmente funcional. Así que bueno, si tienen alguna duda o tienen algún problema, no duden en comunicarse con el soporte, que le vamos a estar ayudando para que puedan instalar correctamente nuestro plugin en su proyecto. Así que eso sería todo, les mando un gran abrazo.